¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Pidió perdón a quienes en pandemia no recibieron a tiempo la ayuda necesaria. Aseguró que en Chile no existen los presos políticos. Sorprendió al anunciar en urgencia el proyecto de matrimonio igualitario y se refirió al proceso constituyente que vive nuestro país. Este 1 de junio se desarrolló un nuevo mensaje presidencial de Sebastián Piñera, la última cuenta pública del mandatario que provocó más de una polémica. Flavia Cordela con los detalles. Señoras y señores, hace su ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional, Su Excelencia, el Presidente de la República. Fue su cuarto ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional en su cuarto año de mandato. Última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Medidas sanitarias que obligaron a un aforo de poco más de 50 invitados a esta ceremonia que de forma inédita comenzó a las 3 de la tarde. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Senador, buenas tardes. Se abre la sesión. 1 hora 34 minutos y 35 segundos de discurso. Queridos compatriotas, Una jornada distinta por los protocolos que obliga a la pandemia. Esta vez no hubo llegada en el Ford Galaxy, tampoco honores en el perímetro ni ceremonias en Cerro Castillo. La fotografía oficial, al igual que en 2020, se desarrolló temprano en el Palacio de la Moneda. Entraron los ministros ordenados, respetando la distancia. Fue el turno del presidente y... Invitamos a mirar de frente para la primera fotografía. Ahora un saludo con la mano derecha. La tercera mirando hacia arriba. En Valparaíso se trabajó contra reloj para que todo estuviera perfecto. Alfombra roja, labores de limpieza, café para el frío, cámara y acción. hemos hecho siempre lo que creemos mejor para Chile y para los chilenos. Gran parte del discurso dedicado a la pandemia, al trabajo realizado, palabras previas a uno de los momentos más emotivos de la jornada. En un minuto de silencio, en recuerdo y homenaje a las chilenas y chilenos que han perdido su vida producto de esta pandemia. El presidente anunció un fondo de salud extraordinario de 2.000 millones de dólares, cuyo objetivo es financiar la lucha contra el coronavirus. El adversario a derrotar no es el gobierno, es el coronavirus. Tras meses marcados por la polémica, surgió el mea culpa y el perdón del gobierno. Sin duda, nos hemos equivocado. Muchas personas sienten rabia y frustración porque no siempre recibieron las ayudas que necesitaban en el momento oportuno. A ellos les pedimos perdón. Una evaluación de su gestión en la que recordó también el estallido social, marcado por innumerables denuncias de violaciones a los derechos fundamentales. Fue entonces que anunció la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos. Hubo casos donde no se respetaron los protocolos, los reglamentos y las instrucciones recibidas, y se cometieron delitos, abusos y atropellos a derechos humanos. En Chile no hay presos políticos. En Chile nadie está preso por lo que piensa. No hay ninguna persona que esté privada de su libertad por sus ideas. Así, el mandatario llamó a rechazar el proyecto de indulto a los presos durante el estallido que hoy enfrenta al oficialismo y a la oposición. Parlamentarios que seguían de forma telemática la cuenta pública comenzaron a reaccionar. Lo que yo espero es que si el presidente destacó en el día de hoy la igualdad ante la justicia, el que aquí se aceleren las causas que tienen a chilenos en distintos centros de detención preventiva privados de libertad sin que se haya hecho condena alguna. El mandatario anunció también la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, dedicado exclusivamente al resguardo del orden público. Y si el estallido social marcó esta administración, palabras hubo también para una de sus consecuencias. Hablamos del proceso constituyente y las reglas adoptadas en el acuerdo del 15 de noviembre. Esta convención debe respetar rigurosamente los límites y la regla que la propia Constitución estableció para su mandato. Un acuerdo solo será posible si estamos dispuestos a dialogar y a escucharnos entre todos, especialmente entre los que pensamos distintos, y abandonar las trincheras. Diálogo que también debe primar en la macrozona sur. Por el conflicto en la Araucanía, el gobierno anunció un catastro para analizar la situación de las tierras, recursos para eventuales compras y el refuerzo del plan implementado en la región. Es verdad, no hemos logrado avanzar como debíamos
en el diálogo y en el control de la violencia significa una deuda y un fracaso del Estado en su conjunto. 3 años de mandato marcados por una crisis social, un proceso constituyente y una pandemia que sigue golpeando fuerte a la población. Ser presidente ha sido el mayor honor de mi vida, pero también una gran responsabilidad, que ha significado alegrías y satisfacciones, y también sacrificios, dolores y frustraciones. Más de 1 hora y 30 minutos de mensaje. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos. Muy buenas tardes y muchas gracias. Despidiéndose del Congreso, dialogando con la presidenta del Senado, un discurso que provocó la molestia de parte del oficialismo tras otorgarle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, la propuesta más sorprendente de su mensaje, el cuarto y último de Sebastián Piñera Echeñique. Bueno, fue acá, en un acondicionado Salón de Honor del Congreso Nacional, donde el presidente Piñera realizó la última cuenta pública de su segundo gobierno. Aquí hoy la gran sorpresa no fueron los pocos invitados o la distancia social entre ellos para cumplir con el protocolo COVID, sino que este anuncio del presidente Piñera, mire. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por estas razones, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso. De estas formas, todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia. Un anuncio que sorprendió a todos los sectores políticos y causó rechazo en parte de Chile Vamos. Acusan pirotecnia, incluso algunos llamaron traición. De hecho, el anuncio no estaba en las minutas que circularon minutos antes del discurso entre la prensa. La urgencia al proyecto de matrimonio igualitario que está en el Congreso generó diversas reacciones en el mundo político y social. Y Davor Juranovic nos cuenta todo. A mí no me gusta la sorpresa en esta materia. Yo espero que no sea un juego pirotécnico para desviar la atención. El anuncio fue inesperado e incluso generó rechazo en varios de los que acompañaban al presidente Piñera en el Congreso. El matrimonio igualitario es una prioridad, tendrá urgencia y será discutido a la brevedad por el actual Parlamento. Esto no solamente no estaba en el plan de gobierno, sino que tampoco fue socializado. Entonces, cuando un presidente no escucha bien, es difícil tomar decisiones buenas para todos. Entonces, honestamente, esto es un cambio de las reglas. Nos sentimos atropellados, decepcionados, traicionados por Sebastián Piñera. Yo he pedido disculpas públicas porque me han estado llamando pastores a los cuales yo le pedí que votáramos, que apoyáramos, que este era el mal menor. Me alegra que esta haya sido la última cuenta pública. En 2017, la presidenta Bachelet envió un proyecto de matrimonio igualitario, pero no logró avances. El mayor impulso vino a comienzos del 2020, cuando el Senado aprobó la idea de legislar. Ahora podría convertirse en ley. Anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas. De estas formas, todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia. El anuncio fue valorado por la oposición, también por algunos parlamentarios de Chile Vamos. Yo me alegro de que sea este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, el que permita también la ampliación de los derechos de aquellas personas que se aman, que se quieren y quieren llevar adelante un matrimonio en común. Sin duda que nos sorprende la voluntad que hoy día hay del Ejecutivo de avanzar y ponerle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Si bien esto se está discutiendo en la Comisión de Constitución, hay que esperar que el gobierno tenga la suficiente consonancia con su sector para que en definitiva aprueben este proyecto. En América Latina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Argentina aprobaron el matrimonio igualitario. Un amparo legal para uniones del mismo sexo que ya es ley en 31 países del mundo. Una demanda histórica celebrada en Chile por diversas organizaciones sociales. Se nos ha prometido el oro y el moro en múltiples ocasiones. Por tanto, solo viendo que el matrimonio igualitario es ley,
vamos a estar tranquilos en este país. Es inesperado, o cerraríamos un ciclo con matrimonio igualitario porque creemos que está la ley de identidad de género, está la ley de unión civil, que se le van a hacer mejoras, la ley de San Moyo, que ya concordamos en la Cámara de Diputados las mejoras que hay que hacerle, y matrimonio igualitario es la guinda de la torta. Matrimonio igualitario con derechos de adopción, eso no está del todo claro. Será el Congreso el que en un amplio debate defina los alcances de este proyecto. Bueno, las reacciones, usted lo ha visto, han sido variadas, por supuesto, desde quienes valoran este anuncio del presidente Piñera de ponerle urgencia al proyecto, hasta quienes hablan de que aquí hay una cortina de humo para evitar hablar de otros temas que son relevantes también en el país, o como dijo el senador Coloma, que no le gustan estas cosas. Uno nos ha hablado incluso de traición. El ministro Jaime Belolio con nosotros para hablar sobre este tema y las repercusiones que ha traído. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y tengo aquí en las manos la minuta del discurso del presidente Piñera y no está este anuncio. Están todos los anuncios hechos por el gobierno, están excepto este. ¿Por qué? Esta fue una decisión en convicción del presidente. Nosotros habíamos conversado esto en el comité político hace algún tiempo atrás y yo obviamente soy favorable a la idea. La pregunta era sobre la oportunidad y el presidente decidió que esta era la oportunidad. ¿Por qué? Recordemos que el primer gobierno del presidente Piñera, él ya había avanzado en las uniones civiles y ahora, particularmente en la pandemia, son las familias los que han sido el verdadero refugio durante la pandemia. Y hay, en algunos casos son familias de 3 generaciones donde viven los abuelos, los papás, los nietos. Y en este minuto lo que ha dicho el presidente es que nosotros como centro derecha, que creemos en la familia, primero, que segundo, creemos en la libertad cuyo límite está en la dignidad de una tercera persona, pero que a la vez creemos también en la protección de la familia, de los niños, de las niñas y adolescentes, que queremos avanzar en esto. O sea, este es un mensaje que queremos fortalecer las familias. Ministro, cosa que ha pasado en otras partes del mundo también. Este es un proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet. Así es un proyecto que hoy día ya está. No está dentro del programa de gobierno del presidente Piñera. Sí, había muchas cosas, Iván, que no están en el proyecto. Pues, ¿cuándo arriba esta convicción el presidente y si lo hace con conocimiento de su gabinete o lo hace con el desconocimiento del gabinete? ¿Se sorprendieron al escucharlo hoy día? No, como te digo, nosotros habíamos discutido esto varias veces dentro del comité con el presidente en nuestras posiciones sobre los efectos políticos, sobre nuestras posiciones personales al respecto. Y él decide que hoy día es el momento adecuado porque hace esta reflexión. La palabra que más se repite en toda la cuenta es familia. Porque, como te decía, durante la pandemia, estos 13 meses de encierro, es ahí donde han habido aprendizajes forzados a veces, de relaciones que a veces eran un poquito más complejas y otras. Y por lo mismo, yo creo que ya estamos, no solamente en el 2021, sino que estamos en un momento donde necesitamos avanzar más. ¿Y avanzar en qué? En reconocer que esas uniones son valiosas para el Estado, que las uniones de personas del mismo sexo, que son duraderas, donde se protege no solamente lo patrimonial o lo económico, sino que también hay un reconocimiento implícito al valor que generan esas familias permanentes. Eso es exactamente lo que también desde el mundo de la centro-derecha durante mucho rato se ha querido decir. Entonces, mira, está bien que hayan críticas y entiendo que hayan personas que digan que no, y eso es perfectamente legítimo. El presidente no le está pidiendo a Chile Vamos que vote a favor del proyecto, está diciendo que le va a poner urgencia a un proyecto que ya está, que lleva demasiado tiempo, al cual ya le llegó su tiempo, tal como dice él. Es decir, que ya necesitamos avanzar en razón de la libertad, de la igualdad y de la dignidad y la protección de las familias y de los niños, niñas y adolescentes en un matrimonio igualitario. Ministro, al margen de la valoración que puede tener mayoritariamente en la ciudadanía un proyecto de estas características, insisto, fue presentado por la presidenta Bachelet, los que han dicho que no en el oficialismo no han dicho que no. Han hablado de traición algunos. Otros han hablado de cortinas de humo, hay quienes han señalado que se ha roto la confianza y el propio presidente Sebastián Piñera hace solo 3 o 4 años atrás decía que él creía mucho en el matrimonio como es, textual dicho por él, entre un hombre y una mujer. Incluso cuando se le preguntaba por el matrimonio igualitario decía que él creía que no era correcto porque el matrimonio estaba diseñado para la fecundidad, para procrear hijos. E incluso iba al origen etimológico de la palabra matrimonio. ¿Cuándo se produce esta convicción? Porque hay quienes dicen que esto es oportunismo político y claro, como hay tanto problema en el país con esto, por decirlo coloquialmente, el presidente tira la pelota al córner, ¿no? Y centra la discusión en un tema valórico que tiene una alta valoración de parte de la ciudadanía y se aleja un poco de las otras discusiones. El tema de la pandemia,
el tema del ingreso familiar universal, que no se habló nada. Primero, no es cierto que no se hayan hablado de esos temas. Hay algunos que solamente escucharon esto y no escucharon todo el resto de los otros anuncios que son muy potentes, que yo espero que podamos hablar de ellos también. En materia de seguridad, en materia del fondo de 2.000 millones de dólares para salud, en la condena que se hace a la lógica violenta terrorista de algunos, o la de la FUNA, por ejemplo, la que se hizo en la sede de la UDI y RN. O sea, esa lógica es la que nos ha llevado en el pasado, en esa reflexión profunda que hace el presidente, de que en los momentos críticos de nuestro país, cuando la política no estuvo a la altura, lo que sucedió es que hubo rupturas permanentes que nos trajeron muchas penurias y dolores. Inclusive, después del 73, del golpe de Estado, violaciones a los derechos humanos. Entonces, y al revés, él dice, mira, ¿qué fue lo que ocurrió cuando recuperamos la democracia? La política estuvo a la altura. Y en este momento crítico, la política tiene que estar a la altura. ¿Y qué es lo que veo yo de algunas personas de oposición? Que tenían sus tweets y sus mensajes escritos antes de escuchar. No estuvieron ni siquiera disponibles a escuchar. No estuvieron disponibles a dar ni siquiera el beneficio de la duda, porque lo que se dice acá, por ejemplo, un IFE universal que le llega a 15 millones de personas, más apoyo a las pymes, muy importante, más un fondo de 2.000 millones de dólares para fortalecer el cuidado de la pandemia, así como también después las cirugías atrasadas no COVID. ¿Les parece poco a ellos? Que son 11.000 millones de dólares en uno, 2.000 en otro. Entonces, solo para terminar una cosa. Solo para que, por ejemplo, es que la cara del senador Coloma y lo que él decía también, o quienes hablan de que hay una traición, hay quienes señalan que el presidente ha adquirido incluso compromisos, por ejemplo, con el mundo evangélico en el ámbito más privado de no impulsar este tipo de proyectos. Y por eso le pregunto... Déjame ir a eso, porque yo creo que dentro del marco de quienes nos decimos liberales clásicos, además, hay un límite, y el límite de la libertad es la dignidad de un tercero. Y por eso, por ejemplo, el mismo presidente ha dicho que él cree en que hay que resguardar el derecho de la vida del que está por nacer. Y eso lo hemos manifestado muchas veces. Y si ha habido una evolución en él y en otras personas, y en la misma sociedad en esto también, Iván, si es cosa que cuando uno lo ve en opinión pública, obviamente que hay distintas personas y las personas más jóvenes hoy día lo toman como algo muy natural. Y yo me imagino que la conversación con tus hijos, yo con los míos, es una cuestión que es muy natural. Entonces, ¿por qué no avanzar también en ello? Obviamente que aceptamos perfectamente que haya personas a las cuales les produzca cierto rechazo. De ahí a hablar de traición, hay un salto muy grande porque fue el propio presidente Piñera el que llevó adelante el acuerdo de unión civil. Entonces, esto es una línea continua. Y solo para terminar. Para revisar otros temas, sí. ¿Es posible que haya algunos ministros que estén evaluando renunciar producto de este anuncio? No, yo no he escuchado eso. ¿Lo desmiente? ¿No vamos a tener sorpresa mañana? No lo he escuchado ni veo que vaya a suceder. Aquí el presidente ha dicho que le va a poner urgencia a un proyecto de ley que está ahí. Es un proyecto de ley al cual le ha llegado su tiempo. Nosotros creemos, tal como lo repetía antes, en que hay que proteger a las familias, en que hay que proteger la dignidad de las personas en su libertad y al mismo tiempo hay un sentido público en que esas relaciones de amor sean duraderas. Y por tanto, desde la perspectiva de la centro-derecha, tal como dijo en algún momento David Cameron, no es a pesar de que uno sea centro-derecha, sino que es precisamente porque queremos fortalecer las familias, es que nos parece que hoy día es el momento también de avanzar hacia un matrimonio igualitario. Muchos esperaban que se hiciera un anuncio definitivo en términos, por ejemplo, de los montos que debería tener el ingreso familiar universal de emergencia, ¿no? No hubo un anuncio en ese sentido y de hecho se ha señalado que se ha propuesto esa medida, incluso los tiempos que debería abarcar el IFE universal tampoco estuvieron explicitados. No, están completamente explicitados. Primero, el presidente dijo que ninguna familia va a quedar por debajo de la línea de la pobreza, lo cual desmiente una cuestión que... Pero no hubo un aumento de los montos, eso ya se sabía. Pero ya hay un aumento de los montos. O sea, primero, nadie va a estar por debajo de la línea de la pobreza. Segundo, es universal, va a estar hasta agosto. Todas esas cosas ya las dijo y las repitió hoy día en la cuenta. Lo que pasa es que, de nuevo, la oposición tenía escrito sus tweets de antes. Entonces, obviamente, cuando después se enfrentaron al discurso no alcanzaron a cambiarlo. Lo tenía como programado. Entonces, uno ve que lamentablemente no estuvieron disponibles a ceder en nada y eso no es lo que le funciona a las personas. No era lógico tampoco que en la cuenta pública él dijera, oiga, vamos a subir X y acá, cuando la comisión que estaba revisando eso iba a funcionar justo después del término de la cuenta pública. Y de hecho, el ministro Cerda, la ministra Rubilar, el ministro Osa, fueron después a esa misma comisión. Entonces, nos criticaban porque queríamos usar la cuenta pública para anunciarlo y después nos criticaban porque en verdad no lo anunciamos en la cuenta pública. ¿En qué quedamos? La clave para los ciudadanos, darle las certezas que las ayudas les van a llegar por todo lo que dura la pandemia y la recuperación, y que el IFE va a llegar a 15 millones de personas, es universal para todos aquellos que estén en el registro social de hogares, y el monto ahí se está discutiendo. Se está discutiendo hoy día, ahora, en este momento mismo. Entonces nosotros esperamos que la oposición, que lamentablemente
en estos días, solo ha visto que todo es malo, que todo está pésimo, que todo está mal hecho, se ponga la mano en el corazón y vea que esa lógica, la de trinchera, la de fomentar la división, la de fomentar el que no nos pongamos de acuerdo, perjudica solo a las personas más vulnerables del país. Ministro, antes que se nos vaya el tiempo, este proyecto de matrimonio igualitario tiene los votos en la oposición. ¿Se va a pasar de largo la conversación con el oficialismo? ¿No se socializó con ellos? ¿Cómo se va adelante esa discusión? Por supuesto que no se pasa de largo. El proyecto está puesto ahí y obviamente que cada senador y después cada diputado o diputada van a votar en conciencia. ¿Los tiempos de aprobación? Nosotros vamos a manifestar cuál es nuestra opinión, que yo te la he dado acá. A nosotros nos parece que es una cuestión que es adecuada. Y los tiempos van a depender obviamente del Congreso. Nosotros le vamos a poner urgencia a ese proyecto. Eso lo va a detallar después el ministro Osa. Y, perdona, solo para terminar. Hay otros anuncios que son súper potentes. En materia de seguridad, que es la creación de un ministerio que se dedique exclusivamente a la seguridad pública, en donde también hay algo que dice el presidente que es clave, porque se fortalece toda la institucionalidad de derechos humanos. Porque cuando en una democracia ocurren eventuales violaciones de derechos humanos como la que hemos visto, ¿quiénes son quienes tienen que llevar adelante esas investigaciones? Es la Fiscalía y después son los tribunales de justicia. Por supuesto, a los grupos más radicales de nuestro país que están de acuerdo con la violencia, que están de acuerdo con las violaciones de derechos humanos en Latinoamérica, les carga esa idea. Entonces dicen, no se refirió a ello. Se refirió exactamente a ello porque nosotros creemos en el Estado de Derecho y en la democracia. Eso también es muy potente. Y en Chile no hay presos políticos. Hay presos porque le tiraron una bomba molotov a 2 carabineras y casi la asesinaron porque rompieron los centros de las ciudades y otros. Entonces, que algunos traten de revestir de moralidad la violencia simplemente da cuenta que no han entendido del pasado de nuestra historia, que el presidente hizo un repaso de aquello y segundo, hizo también un reconocimiento de errores, de que nos hemos equivocado y pidió perdón, pero no solamente eso, sino que además son las acciones consecuentes para arreglar esos errores, por ejemplo, en el IFE universal. Ministro Belolio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván. Buenas noches. Constanza. Bueno, ya adelantábamos algunos anuncios con el ministro Belolio, pero revisemos ahora cuáles fueron los más importantes de cara a los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera, que le quedan 9 meses y él fijó una carta de navegación. Partamos con los anuncios hechos en materia de derechos humanos, donde dio a conocer que junto al Ministerio Público crearán una fiscalía especializada en delitos contra los derechos humanos. Recordemos que tras el estallido social ha sido cuestionada la capacidad del Ministerio Público para enfrentar las causas en esta materia. También anunció el fortalecimiento del programa de víctimas de trauma ocular y lesiones graves, obviamente como parte, ¿cierto?, de las víctimas del 18, después del estallido social del 18 de octubre, y adelantó también la modificación legal para reemplazar un decreto que data de 1983 para garantizar y regular el derecho a la reunión pacífica, permitiendo su libre ejercicio, respetando los derechos de los demás y conforme a los principios y estándares internacionales. Además, adelantó aumento de recursos para el Servicio Médico Legal, para el Instituto de Derechos Humanos y para la Defensoría de la Niñez. Además, revisemos también los anuncios en materia de seguridad, donde anunció la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que se separa del Ministerio del Interior para poder focalizar los esfuerzos en materia del control de la delincuencia. El proyecto de ley será ingresado al Congreso en este mes, en el mes de junio. Anunció también la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y un proyecto de ley que define la carrera funcionaria de Carabineros, que en el marco de la reforma a esta institución busca generar los incentivos necesarios para que los jóvenes quieran ser carabineros y poder retener a los policías con más experiencia. Otra particularidad de la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera es que la tradicional invitación a los candidatos presidenciales no se pudo cursar por las restricciones de la pandemia. Sin embargo, las reacciones surgieron de inmediato. ¿Quiénes criticaron el discurso? ¿Quiénes valoraron, por ejemplo, el respaldo al matrimonio igualitario? Lo vemos en la siguiente nota. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos. Muy buenas tardes. Una cuenta pública con sabor a despedida, un discurso donde por primera vez Sebastián Piñera proyectó las tareas que enfrentará su sucesor o sucesora. Un recado con especial énfasis en el proyecto constituyente que vive Chile. Quien asuma la presidencia y concurra hasta este Congreso Nacional el próximo año deberá continuar esta misión y tendrá que hacerlo con responsabilidad, con conciencia del momento histórico y con visión de futuro. Por eso las reacciones llegaron y no solo desde Valparaíso, sino también de quienes anhelan el próximo 11 de marzo entrar al Congreso para asumir al frente de un nuevo gobierno. El gobierno del presidente Piñera
no cumplió las promesas de los tiempos mejores y su legado es la desconexión total con la realidad. Creo que está bien que el presidente haya pedido perdón, porque efectivamente las ayudas del Estado han sido tardías y han sido insuficientes. Piñera promete mucho más de lo que cumple. Fue una cuenta pobre, propia de un gobierno que da salida y derrotado. En el oficialismo respondieron al anuncio que agitó las aguas en el sector, el proyecto de matrimonio igualitario que recibió la urgencia presidencial. Buena noticia que el presidente haya anunciado el matrimonio igualitario para aquellos que creemos en la familia y que el Estado debe brindarles las mejores redes de protección posible. Pero esto no se trata solo de parejas, se trata de familias. Y por eso que es importante que este proyecto contemple también la posibilidad de la adopción. A 283 días del fin de su mandato y a menos de 6 meses de las elecciones presidenciales, en tiempos de campañas y propuestas, el mandatario entró a la arena más política y rechazó lo que calificó como atajos y recetas mágicas. El desarrollo integral e inclusivo se construye sin falsas promesas, sin propuestas demagógicas, sin populismo irresponsable. Se construye sin buscar aplausos fáciles. Se construye con una mirada larga. El presidente habló de un momento crucial para Chile, luego de una crisis política y social que sigue latente según sus palabras. Contactado por 24 horas, no quiso referirse al discurso, la carta presidencial de rehén Mario Desbordes. Vía Twitter, el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, calificó la cuenta pública como pobre y alejada de los dolores de la ciudadanía. También reaccionó Gabriel Boric, la carta de Convergencia Social y Revolución Democrática. Nos hubiese gustado escuchar un poquito más de humildad. En el país que deja Sebastián Piñera hay cientos de ollas comunes a lo largo de nuestro territorio. Hay miles de chilenos que partieron producto de un mal manejo de la pandemia. La última de 8 cuentas públicas durante sus 2 mandatos, el mensaje del mandatario y las reacciones de los candidatos, los que en esta oportunidad no fueron invitados por la pandemia, pero que esperan entrar al Congreso el próximo 11 de marzo. Otro de los temas que abordó el presidente en su última cuenta pública fue el conflicto en la macrozona sur, donde fue claro en hacer alusión al fracaso del Estado para enfrentarlo. En este sentido, anunció un refuerzo al Plan Impulso Araucanía, que considera conectividad digital 5G, la instalación de fibra óptica nacional en las comunas de la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. También la ampliación hasta Padre Las Casas del tren que hoy hace el tramo Victoria-Temuco. Se anunció también la llegada de buses eléctricos para el transporte público en la zona y un plan especial de infraestructura, agua potable y caminos. Además, el presidente planteó la necesidad de resolver la situación de las tierras, planteando que la idea de más recursos para la compra de terrenos para comunidades pacíficas, dijo el presidente, y la realización de un catastro global de la situación de las tierras en la zona. Otro tema que tocó durante su última cuenta pública es el de la salud, importantísima materia. Aquí, además de repasar lo que se ha hecho durante la pandemia, el presidente anunció un fondo de salud extraordinario de $2.000 millones. Señaló que estos recursos se utilizarán para la lucha contra el COVID y también para sus secuelas. Además, para fortalecer el hospital digital y para reducir las listas de espera, especialmente en atenciones de salud mental, especialistas y cirugías. Una de las principales críticas al mensaje del presidente fue la ausencia de anuncios distintos a los ya realizados en materia de ayuda económica a las familias, justo además en el día que se esperaba que el gobierno pudiera mejorar su propuesta respecto al IFE universal. Iván. Claro, y una propuesta que no llegó por parte del gobierno y tras sucesivas postergaciones fue la Comisión de Desarrollo Social, que determinó de esta manera posponer la votación para este miércoles a la espera de un gesto del Ejecutivo que apunte a mejorar el monto y los pagos precisamente del ingreso universal. ¿A las 12 les parece? ¿A las 12 reiniciamos? A las 13 horas nuevamente reanudaremos para ver si hay presencia del gobierno. Una espera que parecía no terminar. La discusión sobre el nuevo IFE ampliado se postergó en total en 4 ocasiones, suspensiones que comenzaron el lunes. La ministra de Desarrollo Social me ha solicitado que posterguemos la votación para mañana. Todo a la espera de posibles nuevas indicaciones que potenciarían la iniciativa. Incluso se pensó que sería un anuncio presidencial. La proyección, solo hasta agosto de este año, muestra que las ayudas directas a las familias durante este año 2021, o hasta el mes de agosto de 2021,
alcanzan a cerca de 20.000 millones de dólares. Con eso, el presidente Sebastián Piñera descartaba nuevos incrementos para el ingreso familiar de emergencia. El único anuncio económico fue impulsar una recaudación fiscal. Entre otras cosas, eliminando muchas exenciones tributarias que representan miles de millones de dólares y que algunas de ellas no se justifican. Y por supuesto, el énfasis va a estar en pedir mayor esfuerzo a los sectores de mayores ingresos. Parte de un discurso que generó reacciones en el Congreso. Algunos esperaban una señal sobre el ingreso universal. El presidente, más allá de pedir perdón a las familias por el mal manejo que se ha hecho de la pandemia y de las ayudas sociales, no dijo y no hizo ningún aporte respecto de cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía. Yo conozco la vocación tanto del presidente en esta materia y como del ministro Cerda y la ministra Rubilar, y no me cae ninguna duda que vamos a tratar de llegar al mejor acuerdo, siempre en el tono lo señalado por el presidente, que efectivamente tenemos que tener una política responsable. Un diálogo que se retomó recién pasada las 5 de la tarde. La Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados comenzó a discutir el nuevo ingreso familiar de emergencia, un debate que se inició sin una nueva propuesta del Ejecutivo. Nos pedía postergación y postergación de la votación, porque claramente iba a haber alguna mejora en el monto. Me siento profundamente decepcionado que no hayan hecho esperar 24 horas para no llegar a nada. No vengan a decirle a la ciudadanía que el gobierno es mezquino, que el gobierno no quiere negociar. Durante 5 veces consecutivas la oposición ha manifestado el llegar a la línea de la pobreza. Si llega a la línea de la pobreza, no les gusta, no les satisface. La postura del gobierno se mantiene igual en cuanto a montos. En el caso de un hogar con una persona, se entregarían 177.000 pesos y en uno compuesto por 4 personas serían 467.000 pesos, montos que llegarían hasta agosto. No hacemos cambios de monto ni ese tipo de cosas, presidente, para que ustedes sepan, porque bueno, como lamentablemente no fue posible que llegáramos a un acuerdo que nos hubiera gustado, pero lamentablemente no se dieron seguramente los tiempos. El proyecto fue nuevamente suspendido por la Comisión de Desarrollo Social, mientras en paralelo la idea de un cuarto retiro de fondos comienza a sonar fuerte por los pasillos. Ya se han presentado 3 proyectos. Espero que mi proyecto del cuarto retiro de ahorros previsionales pueda entregar una certeza a las miles de familias que quedan fuera de los bonos anunciados por el gobierno. Creo que también dentro del Congreso se ha ido desinflando el apoyo a los cuartos y quintos retiros, porque esto ya es desfondar el sistema en vez de ayudar a las personas. Este miércoles, la Comisión de Desarrollo Social debatirá nuevamente sobre el ingreso familiar de emergencia, a la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo que podría beneficiar a 15 millones de personas. Vamos a otros temas, cierto, que han marcado el día. Cortes de ruta, deslizamiento de tierra, casas anegadas, son algunos de los efectos que ha dejado el temporal que afecta a la zona sur del país. Bueno, y aquí en la región metropolitana, la ONEMI activó la alerta temprana preventiva ante posibles precipitaciones esta noche. Mire. Mira, el aluvión llegó hasta acá. Se llevó el puente aquí, pues. Muchos temían perderlo todo en medio de la pandemia, por eso la llegada de la lluvia preocupaba. Ya van 3 días de intensas precipitaciones en el sur del país, un temporal que ha causado estragos en varias comunas, sobre todo en la Araucanía y los ríos. Entre Coñaripe y Panguipulli, decenas de familias se vieron afectadas por este aluvión que cortó el camino con toneladas de barro. Mira esta casa, Rodrigo. Mira. El aluvión llegó hasta acá, por ese lado. Sí, todos estamos ahí. ¿Alcanzaron a salir? Las 4 casas estaban con gente. Tomar decisiones rápidas en ese momento, intentamos salir con vehículos, arrancar hacia acá, pero ya estaba cortada la ruta, así que quedaron los vehículos a mitad de camino, porque no pudimos pasar y mientras tanto seguía corriendo el aluvión, caía, venía uno tras otro. Bueno, así eran los inviernos de antes, de 30, 40 años atrás, los inviernos eran así. Entonces el terreno yo creo que no estaba acostumbrado a recibir agua. No hubo lesionados, pero el llamado es a seguir atentos. Se esperan entre 140 y 170 milímetros de agua caída en esa zona. Yo vivo ahí, al ladito. Iba para Coñaripe a vacunarme. 2 minutos antes cayó el aluvión para. En otros puntos de la ruta cercana a Panguipulli, el panorama no fue mucho mejor. Más deslizamientos de tierra y bloqueos por horas.
¿La ruta estará lista hoy día, por ejemplo? No, está complicado, estamos trayendo más maquinaria. En este momento tenemos una excavadora y una retroexcavadora, estamos trayendo un cargador frontal y otra excavadora para atender el otro punto. Allá está la gente, Más al norte, Melipeuco y Cunco son de las comunas más afectadas por el temporal hasta ahora, zonas en alerta amarilla decretada por la ONEMI. La crecida del río y el corte de un puente dejó varias familias aisladas, entre ellas a una mujer con 8 meses de embarazo. Esta tarde ella y otras 12 personas fueron rescatadas por el ejército. Había mucha rama, mucha piedra, mucho susto. Tuvimos una seguidilla de sistema frontal, la verdad, durante los últimos días. De hecho, el jueves pasado ya teníamos precipitaciones bastante intensas en la zona sur del país y este nuevo sistema frontal estuvo hace 48 horas más o menos. Un sistema frontal que también ha provocado cortes en el suministro eléctrico y otros daños. Los 85 milímetros de agua caída en el Gran Concepción en 2 días provocaron el rebalse de un colector de aguas servidas. Esbio aseguró que trabajará por limpiar y sanitizar las 14 casas anegadas. Se llenó todo por atrás y por adelante, si tengo todas mis cosas delante. Está todo sucio en sus casas, así que aquí estamos ahora esperando que lleguen las autoridades de Esbio nomás para que le dé una solución a nuestros vecinos. Temporal que en la región metropolitana sorprendió con chubascos débiles por la mañana y que podrían repetirse esta noche, especialmente en la precordillera. La ONEMI ya decretó alerta temprana preventiva. Que fundamentalmente busca el activar los equipos municipales de emergencia, monitoreos permanentes de cursos de agua y de quebrada, de manera tal de dar una respuesta rápida ante cualquier situación de emergencia que pudiese generarse. En la zona sur continuarán las lluvias cada vez más débiles, aunque, ojo, el jueves podrían aumentar su intensidad. El llamado es a tomar resguardos y evitar zonas de riesgo. Estos trabajadores de Metro fueron lesionados por un grupo de comerciantes ambulantes, esto luego que les pidieran abandonar la estación. Este es un conflicto todavía complejo de resolver para el tren subterráneo, con vendedores informales instalados en diversos puntos de la red. Los afectados reconocen que cada vez los ambulantes se toman más espacios. Nuevo episodio de violencia entre comerciantes ambulantes con guardias y vigilantes del metro. Estación Sotero del Río en Puente Alto. Discusión que fue subiendo de tono. Eran 5 trabajadores informales contra 2 funcionarios. Incluso los vendedores sacaron un martillo para amenazar e intentar agredir. Estas personas están ganando espacio en la red de metro. Y ante la invitación de uno de los vigilantes o personal de seguridad, ellos pelean el espacio y andan con elementos cortopunzantes. Nosotros ya en este último tiempo estamos invitándolos a salir. Y esa invitación generó el violento conflicto, donde el jefe de estación y un vigilante privado quedaron con lesiones leves. Con elementos cortopunzantes y con martillo, no solamente generando lesiones al personal nuestro, sino que también en la estación. Como todo hecho de este tipo, estamos realizando la investigación interna. No obstante lo anterior, somos enfáticos en condenar este tipo de agresiones. El comercio ambulante se ha transformado en un problema difícil de solucionar para Metro. Vendedores no solo se colocan afuera de las estaciones, sino que también en los andenes. Generan disputas por el mejor puesto o inconvenientes a la hora de caminar por accesos estrechos. No existe una ley de seguridad privada ni norma alguna que entregue mejores atribuciones y respaldo legal a los integrantes de la seguridad privada. Hoy verdaderamente son civiles con uniforme y nada más. Incluso el sensual Spider-Man fue testigo y protagonista de una riña. Separó a 2 personas que estaban peleando en estación Irarrázaval. Según los antecedentes, uno de ellos venía bebiendo e insultando a pasajeros. Llegó a los golpes con un usuario. Aquí otro altercado iniciado por el poco distanciamiento que acusó una persona, aunque no pasó a mayores. Inseguridades dentro del tren subterráneo, aunque lo más preocupante para muchos es el dominio del comercio ambulante. Los guardias tratan de cumplir eso, que no vendan en el metro, lo dicen por parlante cuando todo... Pero eso va a ser muy difícil. Realmente encuentro que va a ser muy difícil. Tiene por una razón justa, que es generar un
un dinero para su hogar, para su casa, producto de toda esta situación que tenemos. Sin embargo, por otra parte, están fuera, digamos, lo que es la legalidad. En Estación Sotero del Río no hubo detenidos, sí una denuncia por daños y lesiones, mientras que los 2 trabajadores de Metro fueron dados de alta. Y esta es una buena noticia. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna china de Sinovac. Una decisión esperada en nuestro país, en donde más de 6 millones de personas se han inoculado con esas dosis. Es la vacuna que ha recibido la mayoría de la población en Chile. Pero Coronavac del laboratorio chino Sinovac no había sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, situación que cambió este martes. La vacuna Coronavac ha sido incluida en la lista de uso de emergencia de la OMS después de que se comprobara que era segura, eficaz y de calidad garantizada, tras 2 dosis de la vacuna inactivada. Esta vacuna se transforma así en la 6ª en tener esta aprobación. Una noticia muy bien recibida en nuestro país, y es que de las más de 18 millones de dosis que han sido suministradas a la población chilena, casi 15 corresponden a Coronavac. Más de 6 millones de personas ya han recibido 2 dosis, es decir, tienen su esquema completo de vacunación con esta plataforma de virus inactivado. Nos alegra mucho que la Organización Mundial de la Salud le haya dado su aprobación para su uso en emergencia. Esto significa también que la vacuna puede o podría ser incorporada al mecanismo COVAX. Esto gatillará una mayor apertura internacional y también una mayor adhesión de la ciudadanía. En Chile hemos recibido cerca de 17 millones de dosis de la vacuna de Sinovac. Muchos piensan que ahora se podrá viajar, por ejemplo, pero la realidad es que las fronteras chilenas siguen cerradas. Lo que sí es cierto es que esta aprobación viene a confirmar los estudios que se han hecho no solo en Chile, sino que en el mundo sobre la eficacia y efectividad de esta vacuna. El más reciente, publicado en Brasil por el Instituto Butantan, reveló que la Coronavac reduce en un 95% la probabilidad de muerte, en un 86% las hospitalizaciones y en un 80% los casos sintomáticos. Han ido, en cierta manera, anticipando estos buenos resultados que se han obtenido poblacionalmente. Y por eso es tan importante que se hagan estudios controlados y que desde Chile participemos de estos esfuerzos científicos. De hecho, desde Chile también se entregaron antecedentes a la OMS para que evaluara esta aprobación. La luz verde para la vacuna china deja a Chile con 3 de las 4 vacunas que están autorizadas para aplicarse en la población, respaldadas por expertos internacionales. Respalda las decisiones que se han tomado a nivel de nuestro país de aprobar tempranamente esta vacuna para su uso en la población nacional. Dan una señal aún más de confianza para la población, para tener un aliciente de poder vacunarse a aquellos que tienen la oportunidad y aún no lo han hecho. Y es que el plan de vacunación sigue en pie en nuestro país en medio de un panorama sanitario poco alentador. La ocupación de camas críticas sigue al límite. Hay más de 43.000 casos activos, con una positividad que sigue superando el 10%. Al día de hoy hay más pacientes en la unidad de cuidados intensivos que nunca en la pandemia. Esto se debe a esta segunda ola que ha sido intensa y prolongada en Chile. Se debe a que tenemos un número de pacientes no COVID mayor que los pics anteriores. No hay que perder de vista que la pandemia sigue y que el autocuidado se transforma en la herramienta más eficaz para evitar que el virus continúe propagándose. A los 76 años murió uno de los fundadores de la UDI, el expresidente del Senado, Jovino Noboa, uno de los llamados coroneles del partido, quien activamente colaboró con la dictadura de Pinochet. Noboa fue falsamente implicado en el caso Spinac y se convirtió en el primer dirigente condenado por financiamiento irregular de la política, por el caso Penta. Y en la política, luego de 16 años en la Cámara Alta, el senador UDI, Jovino Noboa, anunció que no va a repostular a su cargo. Decir en primer lugar que no me retiro de la política. La sentencia de Jovino Noboa al momento de comunicar su determinación de no repostular al Senado. De esta manera, ponía término a una extensa trayectoria parlamentaria que tuvo como corolario la presidencia de la Cámara Alta. Fue 16 años senador, electo y reelecto después de la gran mentira de las acusaciones de Gema Bueno, bajo el eslogan "Con la fuerza la verdad". El pueblo de Chile lo reivindicó y lo reeligió como senador. Su nombre había sido mencionado por Gema Bueno en el marco del caso Spinac. Fui víctima de un intento de asesinato de imagen que nunca antes
había ocurrido en Chile. Finalmente, la justicia condenó a Gema Bueno por falso testimonio y sobreseyó en forma definitiva a Jovino Noboa, entonces senador y presidente de la UDI. Personas que han mentido en los tribunales, que han causado un daño enorme a mucha gente. En particular me han causado un daño grave a mí y a mi familia. A fines de los años 70 y en plena dictadura, Jovino Noboa asumió como subsecretario general de gobierno. Luego del retorno de la democracia, el histórico dirigente de la UDI siempre se mantuvo leal a Pinochet. Creemos que Chile volvió a vivir como país libre e independiente gracias a la gesta militar del 11 de septiembre. Abogado de la Universidad Católica, Jovino Noboa fue uno de los fundadores de la UDI y tomó las riendas del partido luego del asesinato de Jaime Guzmán. Por esa época, en la tienda de calle Suecia, se comentaba que Noboa era un general entre coroneles. Jovino Noboa fue un hombre de extraordinaria inteligencia, de solidez de principio como pocos, pero sobre todo, dueño de una profunda humanidad. Hacer un minuto de silencio. Minuto de silencio en memoria de Jovino Noboa en el Senado. Homenaje similar se rindió en la Cámara de Diputados, pero ahí parlamentarios decidieron abandonar la sala. No estamos hablando solo de un ex parlamentario, sino que un ex parlamentario que fue condenado por delitos de corrupción. Se sepulta una forma de hacer política donde corrían maletines negros. Hoy día ha desaparecido una de las personas que traía maletines negros a la UDI. El nombre de Jovino Noboa fue mencionado por Hugo Bravo, el fallecido exgerente general de Penta y testigo clave de la causa por financiamiento irregular de la política. Al reverso de las facturas tenían anotado una J y una N que daba cuenta que habían sido extendidas por esa persona. En una primera instancia, el señor Noboa fue muy enfático, sobre todo ante los medios de prensa, de negar su participación en estos hechos, pero luego, a través de sus abogados, buscó un acercamiento con la Fiscalía y terminó reconociendo los hechos y fue, por lo tanto, el primer político condenado por financiamiento ilegal de la política. Noboa fue sentenciado a 3 años de pena remitida por el delito de emisión de boletas ideológicamente falsas. La UDI, en cambio, decidió no aplicar sanción alguna en su contra. Bueno, yo creo que son situaciones que afectaron a la política en el país por cuestiones que tienen que ver con prácticas del pasado, que hoy día, gracias a la legislación que se ha dictado, ya no se repiten. Una sentencia que marcó el comienzo del ocaso político para Jovino Noboa. Alejado de la vida pública, el otrora hombre fuerte de la UDI falleció a los 76 años, víctima de una enfermedad pulmonar de carácter crónico. La última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la llamada ENUSC, reveló una disminución en las cifras de victimización a niveles históricos. Una estadística que fue destacada por el gobierno, hoy día también en la cuenta pública, aunque la percepción de inseguridad sigue altísima. El año pasado, más de 13.000 personas fueron víctimas de portonazos, encerronas o abordazos. La experiencia vivida por Miguel Ángel es difícil de olvidar. Esa mañana salía a trabajar en su camión, pero fue encañonado por un grupo de desconocidos. El tipo me dijo, ya, pero tú tenés que acompañarnos. O sea, me secuestraron. Me echaron a un auto y me botaron en la ruta 68, camino a Viña. Abandonado a varios kilómetros, tuvo que pedir ayuda a otros camioneros que lo llevaron a una comisaría. Hay tipos que llegan y disparan, los jóvenes, los niños, los cabros chicos que no tienen idea lo que es estar preso, esos llegan y disparan nomás. Y la ley lo ampara. Casos como este preocupan a la población. Según la última encuesta nacional urbana de seguridad, la percepción de inseguridad de las personas aumentó al 84,3%. ¿Qué significa eso? Que la calidad de vida de las personas se ve afectada por el miedo a ser víctima de delito. En Huechuraba, en el mismo sector donde falleció la pequeña Tamara en medio de una encerrona, los vecinos dicen estar cansados de la delincuencia. Aseguran que los portonazos son pan de cada día. Tiempo atrás me hicieron una encerrona con pistola en la cabeza, me robaron el auto. Uno de los delincuentes me trató de apuñalar, no fue muy agradable el tema.
siempre va a faltar vigilancia, sí. Sobre todo con estos aumentos de robo de autos, que está súper peligroso. Básicamente entre los vecinos nos comunicamos por grupos de WhatsApp, estamos todos bien organizados también en lo que le pasa al otro, por supuesto, y son como las maneras de mitigar un poco lo que está sucediendo en el tema de la delincuencia, que es muy preocupante, sobre todo en el sector. Pero a pesar del aumento de la percepción de inseguridad, la cantidad de hogares víctimas de un delito en Chile ha disminuido de manera constante desde 2017. El índice de victimización en la última ENUSC fue de 19,2%. La disminución más baja de la serie histórica de la encuesta ENUSC que realiza el INE. Esos son 4,5 puntos porcentuales que se traducen en 239.000 hogares menos víctimas de delito. Desde el gobierno destacaron esta estadística, pero reconocieron un trabajo pendiente en equilibrar las cifras de percepción de inseguridad y victimización. Muchas veces hay más temor, pero también, a lo mejor, también los delitos, lo hemos dicho, cuando hemos hecho pautas con respecto, por ejemplo, a encerrona o algún otro delito más violento, si bien es cierto, han bajado los delitos, muchos de ellos están más violentos. La encuesta también reveló la disminución de un 3% en las denuncias. La mayoría de los encuestados sostuvo que no denunció porque la policía o la justicia no hubieran hecho nada. Arturo Vidal arriesga un sumario sanitario. El jugador habría vulnerado el protocolo de permiso a deportistas que los exime de una cuarentena. La normativa permite a seleccionados que vienen del extranjero realizar actividades únicamente ligadas a su profesión, mientras que el jugador tuvo reuniones extrafutbolísticas, tal como lo registró en sus redes sociales. Presta atención. Es una de las historias que Vidal subió en su confinamiento. Un emoji pidiendo silencio. Canción llamada Envidioso de Ozuna. Un claro mensaje luego de sufrir una ola de críticas en Twitter tras contagiarse. El Rey arribaba a suelo nacional el martes pasado. Fotos con hinchas, despedía a su familia. Se iba directo por un PCR. Miércoles libre, el jueves partió con full entrenamiento en Juan Pinto Durán. Viernes día de inoculación. Primera dosis de Sinovac para el volante. Más ahora con la vacuna, así que podemos estar tranquilos y entrenarlo de la mejor forma. En paralelo a trámites y entrenamientos, el King usó sus tiempos libres para visitar a sus caballos y compartir con amigos en un restaurante. Sábado en la madrugada empezaron los síntomas: cuadro febril, intensos dolores de cabeza. Con Vidal ya internado se esperó el último testeo. Lunes, él mismo se encargó de confirmar la noticia. Tuvo contacto con un amigo que también resultó COVID positivo. La Seremi de Salud exceptúa cuarentenas a deportistas siempre y cuando arrojen negativo y realicen acciones exclusivamente ligadas a su actividad profesional. Ahora, Arturo Vidal arriesga un sumario sanitario. La Seremi de Salud se encuentra realizando la investigación epidemiológica de la situación por la eventual, alguna vulneración de esta burbuja sanitaria. Hoy, cuando algún pasajero llega al país, debe pasar 5 días en el hotel de tránsito en espera de un PCR negativo. Si ese es el resultado, debe completar su cuarentena en casa. La opción para deportistas los libera de eso. Los jugadores no pueden hacer uso de este periodo para hacer algo más de su vida privada. En teoría no, en caso que se les permite ir a su hogar, desde su hogar al entrenamiento, de ahí al hotel, es para eso. Vidal habría tenido el último contacto con el resto del plantel el viernes pasado. La selección siguió con los protocolos, uno de ellos la burbuja sanitaria, medida que comenzó el domingo. Durante ese periodo de concentración, lamentablemente, en este periodo de epidemia, hay que mantenerlos encerrados en una burbuja sanitaria y que no tengan contactos extra burbuja. Mantener una separación completa, lo que significa evitar el contacto físico con la hinchada, ¿verdad? O las selfies que se toman los deportistas. Contaba con su primera dosis, pero la protección llega 14 días después de la segunda inyección. Una muestra de lo rápido y fácil que el virus se propaga. Una baja sensible en La Roja. El Rey Arturo continuará por algunos días completamente aislado, mientras la autoridad de salud investiga su caso.
Sin duda una irresponsabilidad por parte de Arturo Vidal. Una mujer denuncia estar viviendo un calvario producto de las amenazas y el acoso constante de su expareja. Dice que el hombre tiene orden de alejamiento, pero aún así ronda su casa. El temor a que algo le ocurra la llevó a hacer público su caso. Yo no voy a ser el próximo femicidio de este país. Me rehúso a hacerlo. La convicción con la que Carolina ha enfrentado los últimos meses siempre viene acompañada de una interrogante. ¿Por qué yo tengo que vivir esto si yo me atreví a denunciar? Es que desde 2019 dice estar viviendo un verdadero calvario tras las constantes amenazas por parte de su expareja y padre de 3 de sus 4 hijos. Él me dijo, cuando yo lo dejé, me las vaya a pagar, tú y tu familia me las van a pagar, vaya a llorar sangre, te voy a matar. A mí me ha amenazado 2 veces de muerte. Y una vez fue delante de los niños. Una situación que tiene atemorizada a esta profesora de 37 años, quien en 2019 estampó una denuncia contra su expareja por el delito de maltrato habitual, donde habrían ocurrido episodios de violencia física y psicológica. Es un acoso que de verdad es demasiado, más los correos que yo recibo todos los días, diciendo que yo soy prostituta, que yo hago esto, que yo hago lo otro. Tengo testigos de todos. Se cortó los brazos en una oportunidad para echarme la culpa a mí. La situación escaló a tal punto que su expareja quedó con una medida cautelar que le imposibilita acercarse tanto a ella como a su ex-suegro, quien también cuenta fue amenazado de muerte. Yo vivo aquí acosada, o sea, él siempre sabe dónde estoy y ahora por primera vez lo pude grabar porque mi vecino tiene cámara. Estos registros son del pasado lunes 24 de mayo. En ellos se puede ver cómo un vehículo merodea la casa de Carolina. Pasa por primera vez a las 11 de la noche en punto, pleno horario de toque de queda. 2 minutos después, vuelve a transitar por el mismo lugar. ¿Por qué viene él un lunes a las 11 de la noche a mi casa? Viene a ver a los niños. No creo que venga a ver a los niños. Entonces es como, ¿qué buscas ahora? ¿Por qué se queda media hora dando vueltas 40 minutos por alrededor de mi casa? ¿Me está esperando? ¿Tengo que salir armada? Interrogantes que no le permiten vivir en paz. Dice que hay denuncias en fiscalía, pero que no ha tenido novedades y por eso cuenta se atrevió a hacer público su caso. Entonces yo digo, ya, ¿qué tiene que pasar? ¿Mata a los niños para hacerme daño? ¿O me mata a mí? Porque ya ejerce violencia económica. El maltrato habitual lo ejerció años y sigue hasta el día de hoy insultándome y diciéndome de todo. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género está prestando apoyo psicosocial a Carolina. El organismo además se comprometió a oficiar a Fiscalía para conocer el estado de avance de su caso. Estamos en una búsqueda de un trabajo de robustecer una intervención intersectorial para que el sistema, para que cada uno de los eslabones que componen cualquier proceso de reparación y justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia o que viven violencia sea exitoso en un tiempo acotado. El Ministerio Público tomó contacto el día de hoy con la víctima, nuestra usuaria, a fin de poderle brindar medidas de protección adicionales a las que ya tenía, a objeto de que se sienta más segura y menos vulnerable ante esta situación. Fiscalía se comprometió a llamarla este miércoles por la nueva denuncia. Carolina hoy teme por ella y por sus hijos, más aún cuando hace un par de meses se enteró de las acusaciones que habría hecho su expareja por un eventual abuso sexual contra los menores. Hace 2 meses inventó que mi papá había abusado de mí. Y me pone así como en los correos para dejar pruebas, me imagino yo. Carolina, me acuerdo cuando tú llorabas contándome los abusos terribles que tu padre cometió contigo y que hoy día tú permites que él cometa con mis hijos. Ya no sabe cómo hacer frente a un escenario de amenazas, insultos y acoso constante. Una mujer desesperada, angustiada, que solo quiere poner freno al actuar de su expareja. Lo único que he pedido en mi denuncia es que le hagan un peritaje serio, psiquiátrico, un peritaje psicológico y que suspendan este régimen de visita hasta que a mí alguien me diga, ¿sabéis qué? Este gallo tiene esto, esto y esto. Le vamos a hacer una terapia reparatoria, cosa de que los niños el día de mañana, a lo mejor, si es que pueden, tengan una relación con él. Y si no, por favor, suspendamos todo porque mis hijos no pueden verse involucrados aquí. En el Congreso aún se discute un proyecto que permitiría utilizar tobilleras electrónicas a quienes sean formalizados por violencia intrafamiliar. Será la justicia la que determine qué ocurrirá con la denuncia de Carolina. Lo cierto es que ya no puede seguir esperando, porque cada día siente queda expuesta a ser una nueva víctima de un delito que aún se puede evitar. No eran 70.000, sino alrededor de 180.000 muertos producto del COVID. Tras una larga investigación, Perú modificó las cifras de víctimas de la pandemia, convirtiéndose así en el país con la mayor tasa de fallecidos en el mundo.
Revisaron las cifras y se convirtieron repentinamente en el país con la mayor tasa de mortalidad per cápita en el mundo. Perú no solamente duplicó su número de muertos por COVID-19, sino que lo aumentó en 2.5 veces, es decir, muchísimos muertos más que los casi 70.000 que manejaba oficialmente el sistema. La cifra al 22 de mayo de fallecimiento por COVID-19 es de 180.764 personas, ciudadanos en el Perú. El nuevo número concuerda con el llamado exceso de muertes, un registro que considera el número de fallecidos sobre la base de la diferencia del promedio de años anteriores. Los expertos aseguran que esto se veía venir. Nosotros decíamos que no era correcto lo que informaba el Ministerio de Salud de 69.000 fallecidos y como sabemos ahora son los 180.764 que informaba el SINADEP. Nosotros creemos que esto se produce porque nuestro sistema de salud no tiene las condiciones necesarias para atender a los pacientes. Desde lo alto se aprecia el incremento de los nichos en los cementerios peruanos. Lo reconocen quienes trabajan y además los propios familiares. Es que durante las últimas semanas se han visto casos dramáticos. Hemos tomado una decisión de enterrarle frente a mi casa que queda mi jardín, prácticamente, porque no hay solución. ¿Qué puedo hacer yo con mi hermano muerto en mi casa? Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, con un sistema de salud pública saturado y otra crisis paralela debido a la falta de tanques de oxígeno. A esto ahora se suma el enorme incremento en el número de fallecidos que ha desatado reacciones en la calle. No sé si el gobierno nos miente o dice la verdad. Estamos en ese problema. A diario salen los fallecidos, a diario entran con COVID y no se sabe, a veces los familiares, nosotros nos amanecemos acá con frío y a veces no te dan el informe como es. Hasta ahora los fallecidos por la pandemia solamente incluían las defunciones de pacientes sintomáticos con pruebas positivas. Además, el Sistema Informático Nacional de Defunciones ya había deslizado la posibilidad de que hubiera una subestimación en el número de muertos, un aumento en las cifras de fallecidos que provoca una nueva conmoción en un país que dentro de solo 5 días elegirá a su nuevo presidente o presidenta. Son las 22 horas y les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Murió el mismo día de su cumpleaños número 93, dejando un legado de más de 200 interpretaciones. La actriz Violeta Vidaurre fue reconocida durante sus 6 décadas de trayectoria, que incluyeron teleseries, teatro y películas. Toditos en esta casa debían estar ya tomándose el desayuno. ¡Gina! ¡Sergio! Interpretó a más de 200 personajes en 60 años de trayectoria. Fue pionera de las teleseries y participó en más de 80 obras de teatro. Este es parte del legado que dejó Violeta Vidaurre, que murió este martes a los 93 años. Inició su carrera como actriz en el Teatro Ensayo de la Universidad Católica, donde destacó por su rigor profesional. Era un hecho bastante extraordinario que quisiera iniciar una carrera de teatro estando casada y con hijo. ¿Por qué están hablando? Uy, no la soporto. Fue en La Pérgola de las Flores donde alcanzó la consagración. Allí interpretó a la señorita Laura Larraín, papel que no dejaría por más de 5 décadas. A partir de los 70 incursionó en las teleseries. Convocada por la productora Sonia Fuchs, fue pionera junto a actores como Héctor Noguera y Luis Alarcón. Tremenda actriz, como digo, muchas veces fuimos pareja en las teleseries, ¿no? Fuimos hermanos también. Aunque no solía encarnar personajes protagónicos, se le recuerda como una actriz secundaria de excelencia que reforzaba las historias principales. Le gustaba ser disciplinada, las cosas tenían que hacerse bien. Llegó a ser mi mamá en la teleserie, pero era como mi mamá fuera de la teleserie también. En TVN participó en teleseries como Sol Tardío y Romané, que se plasmaron en más de una decena de reconocimientos. Sus últimos años luchó contra el Alzheimer, enfermedad que la alejó de la actividad que más amaba. Su esposo, el también actor Pedro Villagra, había muerto en 2018. Gratificación de haberla conocido, ¿no? De haber trabajado con ella, de haber sido su amigo. Es su legado, esa maravilla y esa
generosidad de ella, ¿no? Como persona. Una actitud de vida que trascendía en el escenario, y eso era lo que ella proyectaba, y creo que su legado es esa, ¿no? Tú sientes el cariño de la gente ahí que te aplaude, que están con la cara así sonriente, esperando lo que tú vas a decir. Con Violeta Vidaurre desaparece otro ícono del teatro chileno. Su familia y colegas la despedirán este miércoles en el Cementerio General. Por supuesto, todo nuestro cariño y condolencia para la familia de Violeta Vidaurre. Y recordamos a otra gran actriz, un ícono, ¿no? 95 años estaría cumpliendo hoy Marilyn Monroe, quien sin embargo falleció hace casi 6 décadas. Pero lo que sí conocemos de su corta carrera ya es suficiente para elevarla a un lugar destacado en la historia mundial del cine. Franco Ferreira nos recuerda parte de su historia. En los locos años 20, el mundo recibe a Norma Jean. Con ese nombre respira el aire de Los Ángeles, California, un 1 de junio de 1926, Marilyn Monroe. Y Adiós, Norma Jean cantaba Elton John mucho antes de dedicar esa misma canción a su amiga Diana, porque Marilyn partió temprano, a sus 36 años. Y se levantó esa pregunta. Ella ha sabido que se estaba involucrando con el mismo Kennedy, parece una relación ya ahí amorosa. Y con eso nos quedamos, a veces incluso sin haber visto una de sus películas y sin saber que en verdad era una tremenda actriz. Una estrella que de estar viva hoy cumpliría 95 años, los 17 primeros muy acontecidos. Su madre, aquejada de trastornos psiquiátricos, no podía mantenerla y comenzaría a pulular ella por familias adoptivas, sufriendo allí incluso abusos sexuales, hasta escapar de esa realidad con 17 al casarse por primera vez. Hi. Bye bye, baby. En 1946, con una fotografía casual, la descubren. Le ofrecen trabajar como extra en películas de la 20th Century Fox. Acepta, se divorcia, se libera y nace entonces Marilyn Monroe. A propósito de haber escrito esa canción, siento que siempre tengo una relación con Marilyn Monroe. Como que hay algo ahí que quedó para siempre. Estoy en en una vulcanización y hay una foto de Marilyn Monroe, siento que hay algo ahí. 1,66 m, rubia, ojos azules. El cine la adoptaría por eso. Se muestra con vestido al viento, en una escena que inspira mucho después a La chica de rojo. Y el tiempo le ve sorprender en un cine mucho más profundo de lo que se podía simplemente observar. Bueno, y hacía comedia, igual liviano, no es liviano. Si tú revisas, por ejemplo, Una Eva y dos Adanes, es una película bien audaz. Están tratados el tema no solamente de travestismo, de lo transexual. Ella misma está extraordinaria. Símbolo sexual, Marilyn encarna un desprejuicio para imponer su cuerpo y curvas en un mundo donde aquello rozaba el escándalo. Y todo eso opacó la tremenda actriz que siempre fue. 3 matrimonios con el policía James Dougherty, la estrella del béisbol Joe DiMaggio y finalmente el reconocido dramaturgo e intelectual Arthur Miller no borran el recuerdo que en la historia deja el misterio de esas relaciones paralelas que le atribuyeron con Robert y John Kennedy. Presidente demócrata al que cantó el Happy Birthday más icónico y estremecedoramente sensual de la historia. Happy birthday, Mr. President. Aunque los hechos sucesivos serían fatídicos. I can now retire from politics after having had Happy Birthday sung to me in such a sweet, wholesome way. Pues Kennedy sería asesinado al año siguiente y Marilyn moriría menos de 3 meses después del canto a Mr. President. Se supone que es un suicidio, un abuso de pastilla, porque en algún momento llamó para pedir ayuda. Y nadie la salvó frente a una sobredosis de barbitúricos en su casa, establecería el informe forense, aunque la pregunta quedó abierta, por la razón que fuera. Detrás de esa canción hay una inquietud social. Todos los años se hacía noticia de que Marilyn Monroe murió porque la mató la CIA. Y yo sentía que eso no tenía nada de importancia a nivel de lo que estaba pasando en Chile en ese momento. En una muestra más de cómo el arte pop recurre a ella y cómo la historia la revisita permanentemente, como hoy, cuando cumpliría 95 años la más luminosa, aunque fugaz, estrella en la historia del gran cine hollywoodense, Marilyn Monroe.
Los días 29 y 30 tuvo test de PCR negativo, lamentablemente el día de hoy fue positivo. Las consecuencias de Arturo Vidal con COVID, con un sumario sanitario que podría, ¿no?, afectar al volante de la selección chilena, de acuerdo a lo expresado por la autoridad sanitaria, y también lo futbolístico con Martín Lazarte buscando fórmulas para reemplazar a un futbolista que asoma como irreemplazable en estas clasificatorias para la selección chilena, el jugador con más recuperaciones, con más pases, con más remates al arco y el goleador. Vamos a ver detalles en la siguiente nota. Tensión y preocupación este lunes en el Hotel de la Roja. Gary Medel buscaba una explicación. Mauricio Isla, lo mismo. El presidente de la NFP llegaba a la burbuja. Caminaba de un lado para el otro. La utilería preparaba el viaje. Y un actor importante, el doctor a cargo, Fernando Yáñez, que se paseaba por todos lados a esa altura. Ya era un hecho que Arturo Vidal era el caso positivo en la selección chilena. Los días 29 y 30 tuvo test de PCR negativo, lamentablemente el día de hoy fue positivo. Vidal entrenó jueves y viernes en Juan Pinto Durán. Después se dedicó a realizar todo tipo de actividades que no correspondían al seguimiento de su protocolo de ingreso al país. Yo siempre he señalado que las personas que son públicas, sobre todo nuestros deportistas, tienen que ser los primeros en dar el ejemplo. Las consecuencias ya se saben y la selección, y sobre todo Martín Lazarte, las sufre. Una baja sensible que cambia todos los planes de Machete. Vidal tiene COVID, hospitalizado en Chile. Vidal hospitalizado tras el positivo por coronavirus. Arturo Vidal da positivo al COVID-19. La noticia trascendió en el mundo. La gran figura de Chile fuera de la doble fecha clasificatoria. Lo que trastocó los planes de Lazarte, el Rey, era un puntal importante para enfrentar a Argentina, un duelo que todos saben es difícil y de vital importancia. Dos jugadores que militan en la Liga Trasandina analizan el partido. Sí, tiene jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad. La mayoría está jugando en Europa. Todos sabemos lo que pueden aportar cada jugador. Va a ser un partido duro, creo que ya hace varios años se ha formado una linda competencia contra Argentina. El Rey sigue hospitalizado, hace callar a la gente e incluso recibió el llamado de Gary Medel. Está vivo el King. Aún me queda mucho para seguir callando bocas. El pronunciamiento de Vidal, que incluso recibió un mensaje de la autoridad sanitaria. Y obviamente una persona que vulnera esta normativa se arriesga a un sumario sanitario. Vidal y otro momento polémico en la selección, que siempre mezcla con sus grandes batallas deportivas ganadas. La selección chilena, imágenes del entrenamiento matinal acá en nuestro país, pero luego ya emprendió rumbo a Argentina. Ya está allá, sí, para enfrentar este día jueves a la albiceleste. Claudio Bravo en portería, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena. Ahí, listo. En el mediocampo podrían haber modificaciones. Ayer trabajó con Pulgar, Aránguiz y Galdames. Hoy con Pulgar, Aránguiz y asoma Tomás Alarcón, dentro de las fórmulas que busca el técnico Martín Lazarte. Luego de un tormentoso lunes para la selección chilena que incluyó el positivo por COVID-19 de Arturo Vidal, además de una noche de dolor de cabezas para Martín Lazarte, la Roja este martes se volvió a enfocar en Argentina y en pulir los detalles del plan ideado por Machete. Y como era de esperar, la última práctica en suelo nacional inició con una extensa charla del Charrúa. Motivación y volver a enfocar al grupo era la idea. Cerca de 2 horas de trabajo en el complejo deportivo de Macul, el cuerpo técnico conversaba y analizaba variantes. La sensible baja del Rey los obligó a rearmar el puzzle. Eso mientras, por ejemplo, Eduardo Vargas afinaba la puntería. Terminada la sesión matinal, luego vino el almuerzo y pasada las 1:15 de la tarde, el bus con el plantel y la ilusión de sacar los puntos ante Argentina partió rumbo al aeropuerto. Con la confianza a tope se daba por iniciado el viaje en vuelo charter rumbo a Buenos Aires.
estimados pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires. Cerca de las 4:30 horas de esta tarde, la delegación aterrizó en la capital trasandina. Ahí se practicaron nuevos test de PCR y como parte del protocolo fueron todos aislados para luego partir rumbo a Santiago del Estero. Y tras un extenuante nuevo trayecto aéreo, La Roja aterrizó pasada las 8 de la tarde en su destino final, ahí donde se encuentra el Estadio Único Madre de Ciudades, precisamente donde se jugará el Argentina-Chile de este jueves a las 20 horas. Será en ese mismo reducto donde Martín Lazarte lleve a cabo la práctica del miércoles, la última antes de ir por los puntos ante el albiceleste de Lionel Messi. Y hoy Brasil lo confirmó, el presidente Bolsonaro. Sí, increíble, ¿eh? Lo que a estas alturas asoma como impresentable. Brasil va a albergar la Copa América 2021 e incluso entregaron ya las 4 sedes. Confirmado esto por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Brasilia, Cuiabá, Goiânia y Río de Janeiro. A la espera del fixture. Sí, se supone que comienza el 13 de junio. A 2 semanas, no sabemos cuándo juega Chile. ¿Irá a enfrentar a los mismos equipos, a las mismas selecciones? No sabemos nada, mira. Todo lo que el fin de semana sacudió a los medios con respecto a la Copa América, si se hacía, si no se hacía, se va de la Argentina, entonces corre peligro, Estados Unidos, Chile. La Copa América se transformó en una completa incógnita. La incertidumbre comenzó con Colombia retirada de ser sede del torneo continental. Le sacaron la localía de la Copa América a Colombia. Y cuando solo restaban 14 días para el supuesto arranque del torneo, la Conmebol informó que Argentina también se bajaba de la cita. Está complicado que no se puede jugar. Sin Colombia y Argentina, Chile y Estados Unidos sonaron como anfitriones, pero apareció Brasil, una noticia que desató dudas y críticas a lo largo de todo el continente. Jamás en la vida se nos ocurrió Brasil porque buscábamos las sedes más prudentes. Estamos convirtiendo esta Copa en un campeonato de la muerte. En menos de una semana, ¿la Copa América se traslada a Brasil? Claro que con 30.000 casos diarios de coronavirus en Brasil y un escenario polarizado, a menos de 2 semanas del torneo, la Copa América se confirmó. Será realizada a Copa América no Brasil. Un torneo que ya definió sedes: Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso y Goiás, con posibilidad de sumar una quinta, la bella Florianópolis. Claro que no habrá público en los estadios y cada delegación estará limitada a solo 65 personas. Todos deberán estar vacunados como condición para jugar el torneo. La Copa América 2021, al parecer, va. Los nuevos dueños tendrán que buscar al nuevo entrenador de Universidad de Chile. Y con esta información nos despedimos. Ya continúa Iván y Constanza con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Estamos de vuelta con noticias económicas. Hace casi 30 años que la economía chilena no crecía tanto en un mes. Claro, hablando del mes de abril, donde la actividad económica se expandió en un 14,1%, es una cifra que se esperaba fuese alta, pero de todas modas sorprendió de todas formas. Hace 8 años, 2 hermanas comenzaron a fabricar zapatos. Con esfuerzo consiguieron abrir una tienda e incluso exportar, pero el último año se enfocaron 100% en las ventas online. Una estrategia que en los últimos meses funcionó. Sí, lo hemos notado un poco más que el año pasado, ya que el año pasado igual yo creo que para todas las empresas estuvo súper malo. Así que ahora sí hemos visto un poco más de movimiento en nuestra venta. Y son miles los emprendimientos que vivieron un abril positivo. En abril, que fue cuando experimentamos por primera vez la fase 1 total, toda la región metropolitana, nos pegó, pero nos pegó menos de lo que nosotros pensábamos. El cuarto mes del año la economía creció un 14,1%, la mejor cifra desde septiembre de 1992. El comercio y los servicios ayudaron a impulsar la cifra, pese a la cuarentena total que se vivió en la región metropolitana. Nos está mostrando cómo la economía se está adaptando a los confinamientos y hoy día el confinamiento es mucho menos relevante en términos económicos de lo que lo era en el pasado. Un registro histórico que se sustenta principalmente en la baja base de comparación, porque en abril del 2020 la economía se contrajo casi un 14%. Por eso, y aunque se esperaba que la expansión fuera importante, el número sorprendió a todos
y de la mano del comercio. El sector comercio ha sido el motor de la economía en los últimos meses, dado los impulsos que ha tenido en la liquidez de las familias, los retiros de los fondos de AFP, más las ayudas fiscales. Ya esto se suma también periodos en que se han levantado las cuarentenas, donde se reactivan las compras. El dato en abril se consolidó como el segundo crecimiento consecutivo del año y para muchos marca la tendencia de la recuperación económica. Esto nos da esperanza no solamente para la economía, sino también esperanza para crear empleos y ojalá que empleos que sean de calidad. Porque la creación de nuevos empleos ha sido más lenta de lo esperado. Por eso algunas voces llaman a tener cautela y esperar a cómo evolucione la pandemia. Todavía existe mucha incertidumbre asociada a la evolución de la situación sanitaria, por lo que no es descartable que si esta se continúa deteriorando, durante el segundo semestre tengamos una ralentización del proceso de recuperación. La economía chilena tomó un respiro e impulso inédito en abril. Ahora la expectativa está puesta en lo que ocurrirá principalmente en la segunda parte del año. Ya estamos de regreso con las noticias para contarles de un hecho que algunos han calificado como históricos, pero muchos también como tardío, ¿no? Bueno, el Vaticano reformó el Código de Derecho Canónico especificando que el abuso sexual a menores y adultos vulnerables es un delito. Las modificaciones buscan endurecer las penas a quienes cometan estos crímenes y a quienes los encubran. Hay molteplici problemi di cui soffrono. Es el mayor cambio desde 1983 a las leyes del Vaticano que rigen a los religiosos. Una reforma impulsada por el Papa Francisco con el fin de endurecer las penas de delitos cometidos dentro de la Iglesia Católica y de evitar el encubrimiento de estos. La más llamativa de las modificaciones tiene que ver con la especificación del abuso sexual a menores o a adultos vulnerables como delito, además de responsabilizar a quienes encubran a los implicados. El abuso de poder para obtener material pornográfico y la aportación y divulgación del mismo también se considerarán como crimen. Incluye no solo las acciones de clérigos, sino también los delitos de este tipo cometidos por religiosos, no clérigos y laicos que ocupan un rol en la Iglesia, así como cualquier conducta similar con adultos cometidos con violencia o abuso de autoridad. Falta, en primer lugar, el reconocimiento al abuso de conciencia como principio básico, que en muchos de los casos, en gran parte de los casos, está en la base del abuso sexual. La reforma se ha estudiado desde 2007 con el Papa Benedicto XVI y entrará en vigor este 8 de diciembre para poder responder adecuadamente a las exigencias actuales de la Iglesia en todo el mundo. Parece increíble que recién ahora estén declarándolo esto un delito. Sí, no, por eso pero cuando alguien decía histórico, bueno, histórico por lo tardío. Vamos con la siguiente imagen. Miren esta increíble imagen. Una joven no dudó en defender a sus perros cuando se encontró frente a frente con un oso, pero en el patio de su casa. Bueno, Hailey Morinco, de 17 años, alejó con sus propias manos al oso que invadió la cerca de su patio trasero en California, Estados Unidos. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que, no sé, hay que tener mucho cariño a los... De verdad que mucho amor a los perritos. Porque las cámaras de seguridad grabaron este momento en el cual el animal que estaba con 2 de sus crías ataca a uno de los perros de la familia. Tras escuchar gruñidos y ladridos, la joven salió corriendo y empujó al oso para luego rodear a sus perros. Morinco sufrió un pequeño rasguño mientras que sus perros salieron ilesos de este incidente que, por cierto, se volvió viral en redes sociales. ¿Qué habrá pasado con el oso? Salió arrancando, pues sí, había mucha ganas de defender a sus mascotas. Hacemos una pausa, estamos de regreso inmediato, espérenos. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los plazos? En fin, todo esto está...